Quería yo contarles esta historia porque miren. ¿Cómo compra influencers RT? RT Actualidad RT no es otra cosa que Russia Today. Russia Today es una empresa de RIA Novosti, la agencia de comunicación del Kremlin, propiedad del Estado ruso, donde manda Vladimir Vladimirovich Putin y nadie más, creada precisamente para aumentar la influencia de Rusia y del pensamiento ruso y de la visión rusa en todo el mundo y transmitiendo en una serie de idiomas. Nos interesan ahora el inglés y el español. Bueno, dicho esto, si ustedes recuerdan cuando estuvimos siguiendo la televisión rusa al comenzar la brutal invasión a Ucrania, la directora de Russia Today, Margarita Simonian, que fue la jefa de Inna Afinogenova durante mucho tiempo, dijo que como los malvados europeos le habían cerrado el acceso a RT a todos los europeos, es decir, que ya no nos podía empujar su propaganda, como reacción a la invasión imperialista, asesina, brutal y genocida de Ucrania. Genocida no, pero sí de asesinato de civiles a niveles brutales, en crímenes de guerra espantosos, pues que Russia Today iba a utilizar canales clandestinos para hacer llegar sus mensajes. Alguna vez en uno de estos programas de tutela rusa le preguntaban a Margarita Simonian, ay, ¿cómo le hace? Pues no te voy a contar, es una operación clandestina, hijo. Ya que diga yo que hay una operación clandestina, pues es como que darme mucho taco, pero si encima te digo cuál es, pues como que fracasa, ¿no? Como parte de esto se habló mucho de personas que se decían disidentes de la guerra de Putin, pero que seguían vendiendo la narrativa rusa. Entre ellos yo señalé a Inna Afinogenova, que se enojó mucho conmigo, que me amenazó con una demanda, que hace más de 2 años estoy esperando que llegue, no llega, ni llegará. ¿Cuál es la idea? Tú puedes decir, estoy en contra de la guerra, pero Ucrania debe pertenecer a Rusia. Hagamos un alto al fuego y que ya Rusia ocupe a Ucrania, o por lo menos el 25% que ilegalmente ha pretendido anexarse, que es la cuenca del Donbass. Pero acaba de salir una acusación formal de el gobierno de los Estados Unidos respecto de que descubrieron que a través de una especie de trama financiera peculiar, 2 empleados de Russia Today, que finalmente resultó que eran empleados de Russia Today, canalizaron hasta $10 millones a influencers estadounidenses de derecha, principalmente youtubers. Entre ellos, a la izquierda, el señor Rubin, y a la derecha, otro tipo, no me acuerdo ni cómo se llama. Porque es bastante enloquecido. El que está en medio y tiene la cara tapada es un señor que se inventaron, que era el que estaba financiando todo esto, porque algunos preguntaron, algunos simplemente recibieron el dinero. La idea es esta. Rusia tiene a Russia Today. Russia Today crea una serie de membretes internacionales que le canalizan dinero de Rusia, obviamente, y no interviene nadie en medio, a una empresa en Estados Unidos que se llamaba Tenet. Está cerrada desde hace unos pocos días. Y Tenet contactaba a influencers y les pagaba por hacer sus vídeos. A ver, no es que les pagara por hacer sus vídeos. Lo que se decía, pues, la versión oficial, es que Tenet le compraba una licencia no exclusiva por sus vídeos a estos influencers por $100,000 cada una. A ver, tú haces un vídeo, yo hago el vídeo de constelaciones familiares. Entonces llega alguien y me dice, oye, quiero una licencia
no exclusiva para difundirlo en mi plataforma. Y te voy a dar, no, pues yo le estoy difundiendo aquí, luego la difundo en Facebook y tal. No importa. Yo quiero que me la licencies de manera no exclusiva para mi empresa que se llama Tenet y te voy a dar $100,000 por cada video. Dime qué tan tonto tiene que ser uno para no decir, A ver, explícamelo bien. ¿Por qué tanto dinero? ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Esta es la versión oficial, dada tanto por los youtubers como por los de la compañía Tenet y Russia Today. No, tú haces los videos que quieras. Y cada video que saques, yo por la licencia no exclusiva te sacudo $100,000. Hago 52 videos al año, más o menos 50 que haga yo. 50 por 100,000 son $5 millones, lo cual me parece un buen billete. Sin preguntar yo nada, ¿por qué me estás llenando de plata? Porque resulta que ahora los señores estos, y destaco a Rubin, el de la izquierda, por un motivo, los señores estos dicen que son las víctimas. Es buenísimo esto. A ellos les dijeron que les iban a dar dinero y ellos recibieron el dinero, no les dijeron de qué tenían que hacer los vídeos. Si tú te lo crees, tengo cosas que venderte. No les dijeron qué temas tenían que tocar ni nada. Los vídeos que ellos producían libremente se los compraron a $100,000 cada uno y entonces ellos son unas víctimas, pobrecitos. Pobrecitos. Imagínate ser fascista millonario y ser la víctima, ¿no? Y Rubin es un sujeto que me llama la atención, pues Rubin era un sujeto bastante liberal, que sin embargo se fue al rollo de lo políticamente incorrecto, que a mí me parece muy sano, es lo que yo hago también, y a no jugar el juego del identitarismo y de una serie de barbaridades que produce algo que no es ni siquiera la izquierda, es el posmodernismo relativista, hijo de Foucault. Entonces él será uno de estos y luego se fue pasando a la derecha y ahora si Trump le dice que salte, salta, ¿no? Es una cosa muy rara. He visto gente que antes era moderada políticamente, pues puede tener un poco a la derecha o a la izquierda, o fuera liberal, social o algo así, pero gente que tenía las ideas muy claras que de pronto está repitiendo cosas de Donald Trump. Christina Hoff Sommers es otra, o fue lo que le pasó a Lindsay, el del intento por el proyecto de hacer artículos falsos para la Academia Sociológica estadounidense para demostrar que están movidos por una ideología anticientífica absoluta basada en las creencias del identitarismo y la posmodernidad. Entonces me da mucho asco que alguien como Rubin, que en un momento me pareció un sujeto decente, se haya convertido en eso, ¿no? Pero bueno, ya, son las víctimas, dicen. La acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que tanto los influencers, tanto estadounidenses como canadienses que trabajaron como Tenet, no sabían que estaban dentro de una figura, dentro de un esquema de propaganda rusa. Ok, hasta ahí te lo creo, no se los tienen por qué haber dicho. Que les dio a algunos comentaristas cientos de miles de dólares al mes para hacer vídeos para la plataforma. La acusación dice que los vídeos que con frecuencia promovían narrativas de ultraderecha en temas tales como la inmigración, el género y la economía, secretamente eran editados, publicados y dirigidos por los empleados de Russia Today. Russia Today ya no solo actuaba como una organización de noticias propiedad del Estado, como es la Radio Televisión Española o la Agencia Española de Noticias EFE o el Deutsche Welle, o muchísimos países tienen sus servicios de noticiosos, ¿no? Generalmente no son propaganda tan descarada. A cambio de ello, ahora activamente lleva a cabo operaciones clandestinas no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países bajo la dirección de oficiales de la inteligencia
que le reportan directamente al Kremlin. Y en el Kremlin pues no le reportan al primero que pasa, sino a Vladimirovich Putin. En total se calcula que están bajo su influencia 2.800 personas en plataformas de redes sociales de 81 países. Y en otra lista se encontró que personajes de la televisión, la radio, políticos, blogueros, periodistas, profesores, analistas, veteranos, comediantes y youtubers estaban en este esquema tratando además de contrarrestar a anti-influencers de 52 países, que supongo que yo sería uno de ellos, que no quieren contar la narrativa rusa respecto del mundo, de la vida, de la realidad y de elijamos a Donald Trump, que desde que dejó la presidencia ha hablado 7 veces con Putin, ¿no? A mí me preocupa mucho y espero que por eso hablé con Marc Marginedas sobre la influencia rusa, en todo caso en México. A mí me preocupa en España, porque veo cosas demasiado cercanas a lo que estamos viviendo en cuanto a las narrativas convenientes para Rusia que se cuentan en lugares como Canal Red o que cuentan algunos youtubers de ultraderecha. Recordemos además que Rusia tiene por objeto, las acciones de inteligencia rusa no tienen por objeto el que tú pienses más a la derecha o a la izquierda, sino provocar confusión. Hay youtubers de ultraizquierda también pagados por Rusia, o influencers de ultraizquierda también pagados por Rusia, que aumentan la confusión. En las elecciones de 2020, en las elecciones de 2016, cuando fue el caso de la intervención, de la interferencia rusa, era crear el caos para mover unos 2 o 3 mil votos en un lugar lo suficiente como para que Donald Trump ganara los votos electorales de una zona determinada. Entonces, hay que tener cuidado con lo que oímos, porque si lo está pagando Russia Today, probablemente no sea lo que más nos conviene a nosotros, porque es lo que más le conviene a Vladimirovich Putin. Esos son los que ganan dinero, no los pobres diablos como yo, porque además la lógica es, si a mí llega alguien y me dice, oye, todos tus vídeos y te voy a dar $100,000 por cada uno, mi pregunta es ¿por qué? ¿Quién eres? ¿De dónde sales? ¿De dónde sale el dinero? Digo, no es solo ahí extender la mano y venga, porque sabes que cuando un dinero así se acerca por allí, algo están comprando. Y te están comprando a ti. Y que ahora vengan estos pobres y me digan que llora por mí Argentina porque somos las víctimas de Russia Today, porque se lo crea gente como el otro de Podemos, el Cato Arconada, que está en México incrustado, y que cuando se hizo el falso referéndum de anexión de Donetsk y Luhansk con Rusia, fue representando al gobierno mexicano como observador del proceso democrático mediante el cual toda la gente del Donbass decidió ser rusa de hoy para siempre. Y todavía lo entrevistaron, ¿dónde creen? En Russia Today. Pero no, hay conspiraciones reales y conspiraciones falsas. Las conspiraciones reales tienen pruebas. No lo olviden nunca.